Hola, ¿cómo están, amigos de Somos Live? ¿Cómo estás, Walo? Tenemos el honor de tener como invitado a Miguel del Real. Es un director orquestal que yo tuve el gusto de conocerlo hace pues ya algunos años. Coincidimos que fuimos exalumnos, bueno, que somos exalumnos del Centro Universitario México y pues gracias a la maravilla del Facebook, lo contacté, me dijo que iba a estar en México unos días, aquí en la Ciudad de México, y pues nos concedió esta entrevista. Excelente, Así es, bienvenido. muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente fue hace más de 20 años Exactamente. que nos conocimos, entonces efectivamente no es lo mismo 20 años después. Pero yo digo que es quizás aún, puede ser mucho más interesante. Y bueno, en esta era de la intercomunicación, pues esta tecnología usada digamos, para bien, para la vinculación de personas, pues puede ser una gran ventaja y gracias a eso estamos aquí con el placer, ¿no? Mucho placer. Excelente, pues bienvenido. Y pues queremos conocerte, queremos saber más de ti, queremos saber de dónde vienes. La gente que te conoce, pues que te conozca más a profundidad, y los que no te conocen, pues ver de dónde surge. Platicábamos antes de entrar al aire que de dónde eras. Cuéntanos un poco. Me dices que por aquí cerca. De aquí muy cerca del estudio, de hecho, crecí en la colonia Condesa en el Distrito Federal, aunque el primer año de mi vida lo viví en Coyoacán, pero bueno, realmente yo recuerdo básicamente estas calles, entonces de manera muy familiar, y hasta los 23 años de edad viví en la Ciudad de México, porque donde estudié no solo pues la escolarización eh, académica, sino también la carrera musical en el Instituto Cardenal Miranda, que era una escuela de música privada, a diferencia de todo el sistema de escuelas públicas que ofrecen la educación musical, como puede ser la UNAM o el Conservatorio o la Superior de Música, etcétera, de diferentes dependencias. Y fue muy curioso cómo llegué ahí porque había tenido ya contacto, como Jorge recuerda, Ajá. en la música desde siempre, es decir, ya desde niño había estado en coros, había estado en los grupos artísticos del Centro Universitario de México, pero también, digamos, desde la primaria, desde lo que era el Instituto México, toda estas escuelas de los hermanos maristas, ¿no? Y luego el Instituto México Secundario, y todos esos grupos artísticos, pues, ahí estaba y tocaba un instrumento, y luego tocaba otro, y luego tocaba otro, y luego hacía un repertorio, y luego hacía otro, y luego fundaban la Big Band, ahí estaban los coros. Y eso fue siempre. Ah, excelente. Entonces a los 17 años que terminé la prepa no podía sino continuar también con la música, aunque me atreví a hacer un año de ingeniería. Y ¿Ingeniería en qué? fíjate que en sistemas y había ganado Insiste. en informática y había entrado a 5, se había hecho el examen a 5 y habíamos quedado en la 5, incluso en la UNAM, donde habían 29 lugares, me acuerdo, para ingeniería en telecomunicaciones, muy, muy peleado. Pero después de un año de estudiar las dos carreras, pues me quedo en la música, es esa famosa edad, ¿no? Esa de los 18 que estás decidiendo que El panorama. el panorama, porque quieres hacer 7 cosas y no puedes, tienes que escoger. Y como yo les digo a los de esa edad ahora, no tienes por qué tener claro qué quieres ser a los 18 años, Totalmente. es una presión social, es decir, tómate tu tiempo para saber qué quieres estudiar y no pasa nada si estás en un lado y en otro. Pero bueno, yo hice las dos carreras un año, pero luego me quedé en la música, yo llegaba, me acuerdo, a las clases de cálculo en la Universidad Panamericana y dibujaba un piano en el pizarrón porque quería repasar el solfeo que había yo aprendido en la clase de Ajá. la mañana en la otra escuela, y mientras los demás estaban los pasillos terminando las series de cálculo, y yo llegaba con mis libros de piano y etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegaba al revés a la escuela de música, pues tenía que sacar las series de cálculo, entonces no era, no era ni de ahí ni de allá. Entonces, después de un año te van quedando cosas más claras, también el tiempo no, digo, el cuerpo también se da cuenta, ¿no? No
puedes hacer 25 materias y no comer, ¿no? Entonces, en fin, pero siempre fui así, un poquito de hacer varias actividades. Me quedo, estudio 6, 7 años, hasta los 23 me dan la beca en la escuela, que quería más con la idea de ser compositor, pero está el coro, ya que me era familiar, empezó con la dirección del coro, y esta escuela la dirigía el padre Javier González, que era un gran músico, él ya falleció, pero que había becado a varios mexicanos para mandarlos incluso a Europa por becas. Un ejemplo es el gran tenor Ramón Vargas, por ejemplo, que estudió ahí. Pero hay muchos músicos que han salido de los que salieron formados de esa escuela. Me voy 7 años a Europa, donde me voy a Holanda a estudiar composición y hago la maestría también en dirección, composición en La Haya y dirección en Ámsterdam, en los respectivos conservatorios, con un año en París, el Conservatorio de París. Estoy 3 conservatorios, esos 6, 7 años, algunos cursos, clases maestras en Suiza, etcétera, y regreso a los ya me fui a los 23, regreso a los 31, después de estar trotando por allá, y empieza otra, voy por ciclos de 7 años, ¿no? 7 años en México, 7 años en Europa, ahora son 7 años casi que se cumplen acá, un poquito ya más, y empieza más una carrera, digamos, un poquito más profesional, ya no como el estudiante en México, y empiezan, por supuesto, empiezo a alternar, digamos, con invitaciones como director a algunas orquestas de los estados, y con 2 titularidades hasta la fecha de 2 orquestas, y un puesto como se cruzó también ahí entre los 2 nombramientos como secretario de Cultura en la ciudad de Morelia, ¿no? que fue la ciudad que me llevó tras la primera titularidad con la Sinfónica Michoacana, ahora con la Sinfónica de Sinaloa. Sí, nosotros, ahí nos diste un gran panorama de tu historia, ¿no? Mi vida ya nos ahorraste media entrevista, está bien. Todo en 3 minutos. Pero si nos regresamos a la primera etapa de tu vida, ¿de dónde surge este amor por la música? O sea, tú dices que estuviste desde la escuela en diferentes grupos y salía una big band y ahí vas y salía un coro y te metías. Sí, la rondalla. Pero ¿de dónde surge? ¿En tu casa te inculcaban este amor por la música? ¿Alguien de tu familia es músico? Mira, ambos padres son aficionados a la música. Okay. Es decir, mi papá es ingeniero industrial y daba también profesor de física, etcétera, pero había estudiado piano desde su temprana edad en Monterrey, y mi mamá había estudiado canto, pero ella estudió psicología en la UNAM, entonces con una fuerte inclinación por el arte, especialmente yo creo que de ella. Y como yo he dicho a veces en alguna entrevista, con que en México con que los padres no se opongan ya tenemos artistas, ¿no? Es una gran ventaja. Ya es una gran ventaja, porque México es un pueblo bastante, yo creo, talentoso en todo el área, en muchas áreas. Es sumamente ingenioso, es sumamente matemático también, pero en todo lo artístico es muy talentoso, y en lo musical ni se diga. Ha sido un pueblo musical desde su origen, por donde cualquier corriente genética de la raza mexicana se pueda ver, y lo sigue siendo. Entonces los talentos florecen solos, incluso es como, yo les digo, eso es una especie de planta que sin riego florece. Ahora imagínense si se regara. Claro. Ahora imagínense si se apoyara. Entonces cultivar, ¿no? Con que los padres no se opongan ya tenemos. Ahora, si se apoya un poco, entonces podríamos tener grandes artistas. ¿Tienes hermanos? 2 hermanas. 2 hermanas. ¿Y la inclinación por la música por parte de ellas? No, ellas se dedicaron a otras carreras, pero tenían también, debo decirlo, en la vena el talento artístico de alguna u otra forma. La mayor hizo contaduría y la menor hizo relaciones internacionales, y de tal manera me dejaron el patito feo. Mira. La parte artística, ¿no? Sí, y pensando, como dices, en la cultura nacional, que a lo mejor te podrían decir, de músico te vas a morir de hambre. Es lo que te iba a decir. Sí. Es lo que te iba a decir. Como yo les digo, pues mira, yo cada vez como mejor. Eso es importante, ¿no? Que la gente vea que el alcanzar tus sueños, pues, sí se puede materializar en que puedas vivir de ello. Pero y que puedas vivir bien, que disfrutes lo que haces. Sí, es definitivamente un prejuicio. Hoy por hoy todas las carreras exigen, por ejemplo, el desplazamiento de los viajes, todas las
es rara la carrera que en esta sociedad estamos, tan líquida, como se dice, esta modernidad líquida, no viaja, eso es prácticamente imposible. Sí, ya estamos más globalizados, como diríamos. Claro. Oye, y además no solo la transportación, sino cualquier carrera que no exista diversos elementos tiene el mismo riesgo de falta de empleo, lo que sea. Podría ser diseño gráfico, psicología, o sea, podría ser sí. o las mismas Claro. ingenierías. Entonces, primero hay que ponerlo, yo creo que en contexto. Sí es cierto que hay maneras de apelar a una seguridad en cuanto a un sistema, sí es cierto que hay nichos quizás más especiales para ciertas carreras, pero yo creo que a todos los artistas, o incluso si algún joven en esa situación lo está oyendo, pero sabe que eso es lo que tiene que hacer, sin duda yo le diría que tiene que aventarse. Yo no me he arrepentido hasta la fecha, y quien me conoce sabe que me gusta comer muy bien. Claro. Y he podido hacerlo, y cada vez mejor. No solo eso, viajar, es decir, los conciertos te llevan, me ha tocado dirigir ya en 11 países europeos, en varios estados de la República, en algún país en Sudamérica, etcétera, etcétera. Es decir, la profesión te lleva, claro, también te lleva a lugares donde quizás no hubieras llegado en algo que no te gusta. Claro. Y esa sensibilidad, si tú desde niño empiezas a meterte a estos grupos y que dices, ¿cuántos instrumentos tocas? Pues toqué varios, eso fue un tema, me gustaba tocar varios instrumentos, quizás como 5 o 6 instrumentos. Y además autodidacta al principio. Ah, ok, excelente. Autodidacta, ¿no? Por gusto. Sí, por gusto y por... Ahora sí, como dicen, de oído. Sí, al principio fue de oído. Excelente. Oye, y cuando llegas, o sea, a estos grupos, ahora que ya estás a otro nivel, ¿qué te da la música a ti? ¿Qué te hace sentir la música desde ese momento de niño que te querías meter a todos los grupos, a todas las bandas, y que ahora estás dirigiendo orquesta? ¿Qué te da la música que te hace sentir tan bien? ¿Que te hace guiar, llevar ese camino, que te hace llegar a lo que ahora eres? Bueno, es una buena pregunta. Quizás una de las cosas que te da es un gran reto, porque te plantea una misión difícil, es decir, hacer las grandes obras, las grandes sinfonías, hacer las óperas, una sinfonía de Mahler, una sinfonía de Brahms, de Beethoven. Claro. Ya es una tarea exigente. Como para el literato será conocer el Quijote o conocer varias de las grandes obras. Para empezar, ya es un nivel artístico que me planteaba retos que no me planteaba digamos otras músicas, que son me encantan y me gustan y las conozco y las tocaba y las toco y las disfruto, pero no te planteaban el mismo nivel de reto. Y al abordarlas, la misma gratificación, que hay que decirlo, es que es espiritual, porque es una gratificación, si se nos ha visto en los artistas, en donde a veces lo práctico pasa a segundo plano, es porque hemos descubierto que esa satisfacción como de cumplir esa tarea nos da lo principal. Lo demás es importante, por supuesto, pero no es secundario. Bueno, ahora entrando ya en esta parte, paréntesis, gustos culposos en la música. ¿Qué te gusta que dices, híjole, no lo debería de decir, pero me gusta? Fíjate que en la fiesta, en la boda, en la reunión familiar, no, que dices... yo creo que la salsa es una de las grandes manifestaciones musicales, no es sencilla, claro, es bastante difícil. A mí me da un poquito de risa cuando la gente empieza a discutir, digo en silencio, ¿no? Subgéneros. Claro. Como diciendo diferentes tipos de música electrónica. Ajá. Que para mí básicamente son lo mismo con una pequeña variación, y para pues, gente que no es músico representa grandes diferencias, como si fueras o ideologías o lo que sea. Entonces no me peleo por ello, los veo igual y los disfruto en su contexto, es decir, en un bar, ¿no? Claro. Para eso está la música ambiental, que puede ser muy muy ad hoc, donde no quisiera precisamente ponerme a escuchar ópera, o no quisiera escuchar música clásica, porque lo que quiero es platicar, o lo que quiero es hacer otra cosa. Y si pones música clásica, pues va a tener toda mi atención, o sea, te dejo de hablar, así me pasa. Sí. Pones y ahí se va mi concentración.
esa es música de fondo y tiene una función hacer la música de fondo, Claro. como la música de bailar. Tiene la música de bailar. Me da mucha risa la polémica del reggaetón. Totalmente. Porque siento que digamos, me da mucha risa que la gente, incluso músicos profesionales, polemicen acerca de ese género y no polemicen por tanto acerca de otros muy parecidos, simplemente porque se le ha querido estigmatizar, cuando hay tantos géneros que podrían, pero son más ideológicos, ahí son temas más ideológicos. Lo que te podría decir es que a mí no me molesta, es decir, Claro. simplemente no me molesta, creo que tiene una función como muchas músicas, como la tiene el reggae, como la tiene, y tan original como tienen y el merengue y las diferentes mezclas bailables latinoamericanas. Y eso te podría decir, me gusta, es decir, tolero de todo. No hay un tipo de música que diga, me tengo que tapar los oídos, porque ni siquiera la banda, es decir, por decirlo así. Y ahora que estás en Sinaloa, que está la cuna de la banda, tienes que asimilarlo. Sí, claro, no es algo que yo vaya a adquirir, ¿me entiendes? Que yo vaya a seleccionar en el radio, que yo vaya a comprar, pero no está mal. Es decir, las bandas tienen, además, sí lo seleccionaría, además, en ciertos momentos, en ciertos géneros. Es decir, la banda tiene su complejidad, Claro. ¿cierto? Esa armonía de instrumentos de metal y cómo con los metales sustituyen las secciones que en una orquesta le harían las cuerdas, y el bajo lo hace la tuba, y las armonías medias las hacen las especies de saxos y trompetas y todo, etcétera. Es bien interesante. Y cómo además esos músicos de oído pueden elaborar esos arreglos en 3, 4, 5 minutos. Es bien interesante, es decir, todas esas músicas populares tienen exponentes que ya quisieran muchos músicos clásicos. Claro. Poder hacer de esa manera ciertas tareas específicas. Mis respetos realmente para todas las músicas. Oye, sí, al principio lo que te lleva a la música es ese reto que implicaba. Ahora cuando tú te plantas en un escenario, como dices, has estado en diferentes países, cuando te presentas en un escenario, ¿qué sientes? ¿Qué sientes actualmente cuando llegas a transmitir todo eso a través de la orquesta, a través de tu dirección, a transmitirle a la gente que te está yendo a ver, que te está yendo a ver tu versión, a lo mejor de algo que han escuchado muchas veces? Sí, la quinta de Beethoven vuelve a ser, pero vuelve a ser un poco diferente con cada quien. Mira, me recuerda una pregunta que me han hecho, que si me pongo nervioso cuando voy a salir al escenario, y les digo que en la dirección es en lo único en que no. Es decir, me acuerdo cuando tenía que salir a tocar el piano solo o algo así, y eso sí era eso sí me ponía diferente, porque tenía, a menos que estuviera muy, muy bien estudiado, pues es como todo, es como casi todo, pero me pasa algo en la dirección que no sucede así. Es decir, yo ya quiero estar en el podio. No me pasa como que haya habido nunca un nervio por salir al escenario, o que me tenga que concentrar en un lugar. Digo, quizás sea bueno y me vendría bien aprenderlo, apartarme media hora antes de salir y lo que sea, pero no lo necesito. Es decir, estoy platicando en el pasillo, y cuando a la tercera llamada yo mando el último WhatsApp de no sé, y salgo, y de repente ya estoy conectado totalmente con lo que sea que sea el autor que sea, y me siento, yo sí me siento como pez en el agua en ese sentido. Me siento desenvolverme, ¿cómo podré decirlo? Muy a gusto. Claro. Y tú que has estado en Europa dirigiendo orquestas, ¿cómo ves el apoyo que se da en otros países a la cultura, a la música, y con respecto a México? Sí. Y cómo estamos de nivel aquí en México comparado con orquestas en otros países? Bueno, eso es todo un tema de estudio para, ¿no? Para 7, ¿no? 7 entrevistas o lo que sea. Pero te puedo decir, tratando de ser breve, que efectivamente cada país tiene políticas públicas, culturales, distintas, y quizás las dos más podríamos dividirlas en
las públicas y en las, por supuesto, las que vienen apoyadas por el orden público y las que vienen del orden privado. Y el caso de Europa, latinoamericano, pues es básicamente el gobierno el que apoya y subsidia el arte. En el caso de Estados Unidos o ciertos países anglos hay mucha iniciativa privada, y en muchos países hoy por hoy se vive una mezcla, o sea, una mezcla de interconexión. En eso México sigue más la idea latinoamericana, europea, digamos que de un Francia, de un Italia, donde el Estado y Claro. de los salarios mínimos de los países, y tendríamos una idea de la diferencia de los presupuestos destinados para el arte y la cultura en un país económicamente llamado de primer mundo a México. Hay mucho que trabajar, mucho que aprender, pero también hay gente y programas muy rescatables que ya se han alcanzado en México. De manera global te puedo decir que hay muchísimo talento. O sea, por el otro lado, en México hay excelentes músicos. Eso no quiere decir que no haya exponentes. Hay individualidades de primer orden internacional en México, sí las hay. Claro. Pero si el sistema estuviera a la altura y la economía y muchos factores y fuera la prioridad, digamos, al nivel de la seguridad pública o al nivel de la salud pública, como en otros países, pues, se potenciaría esto al grado de ser ya somos un poquito una potencia mundial de música yo creo que en dos vertientes: en las voces, Claro. en la ópera, es decir, se produce muchas voces de ópera, y se producen muchos compositores de música de arte. Lo he dicho varias veces, México es uno de los países con más compositores de música de concierto clásicas. Por supuesto no son popularmente conocidos per se, pero los producen. Claro. Entonces existe ese talento y es enorme. Yo creo que hay que cada quien seguir haciendo ese trabajo. Hemos avanzado con los años. 20 años, 30 años hace no había un organismo especializado. Sí lo había, pero nació un Conaculta, luego se hizo una Secretaría de Cultura Federal, y aunque es una joven secretaría, se ha vinculado ágilmente con las secretarías de los estados. Se han buscado otra cosa hay que decir, se ha descentralizado también en los últimos años. Hay esfuerzos muy importantes en producciones grandes que han estado en diferentes estados, sobre todo que me ha tocado trabajar en el interior de la República. Siendo de aquí, he podido un poquito comparar los dos lados, y eso habla de progreso. Habla de países como Alemania, donde no es el caso de Francia, donde todo París es un caso como el de la Ciudad de México, pero el de Alemania, donde hay 80 casas de óperas que están distribuidas por todo el país. Eso es una especie de sistema idealmente descentralizado, y hay que caminar, creo, hacia eso. Ok, ese es el apoyo que recibe. ¿Y el público cómo se comporta alrededor de esto? Porque también al tener tanto contacto con estos estímulos culturales, pues también el comportamiento del público, porque tenemos lo vemos en los conciertos, ¿no? Que sí. Vamos el que va porque hay que estar, para salir en la foto. Y vamos por el que va porque quiere escuchar, porque quiere ver quiere sentir tu versión, quiere ver cuál es la diferencia con lo que ha escuchado de la misma sinfonía. Entonces, ¿cómo te recibe el público en los diferentes países? Eso es bien interesante y qué bueno que me lo preguntas. Nadie habla de ello. Yo creo que México es un país culto genéticamente. Y digo la cultura no como la erudición. Yo creo que confundimos. Sí. La cultura es esa sensibilidad de propensión para manifestaciones, valga la redundancia, culturales, pero pueden ser artísticas. ¿Y cómo lo noto? Precisamente lo he medido como un termómetro en los conciertos en diferentes ciudades al dirigir, al ofrecer conciertos. En el caso de por ejemplo, primer lección grande fue el caso de Morelia, en el que la gente nunca dejó de llenar la sala de conciertos en un concierto sinfónico. Se formaba 2 horas y media antes en una larga fila de 3 cuadras para entrar. Excelente. Y me dicen, es que era entrada libre en ese caso. Le digo, sí, pero también había otros eventos de entrada libre, sí, a los que no iban. Antes o después, en otras épocas, y donde
reconocían la calidad y ponía la gente de a pie a discriminarlo. Una ciudad musical, pero lo he visto en todas las ciudades, es decir, lo mismo está pasando ahora en Sinaloa, todos los llenos, se ha llenado la sala y, y lo que puedo decir es que esa cultura, ese talento, esa sensibilidad del mexicano es evidente, es aquello que ha podido derrocar prejuicios, porque siempre lo digo, los prejuicios son de los profesionales. Claro. Paradójicamente los profesionales son los que creen que la música clásica no vende, paréntesis. Los Tres Tenores fue el disco más vendido de la historia por muchos años. La industria de la ópera en países desarrollados es millonaria. Sí, a veces creemos que es elitista, ¿no? Son los estereotipos, pero a mí me ha gustado ver, me dice un director canadiense que lo invité a dirigir música contemporánea, me dijo, lleno de jóvenes, no lo puedo creer, en Canadá tenemos mucho que aprender de México, en Canadá solo va la gente, le dicen las cabezas blancas, ¿no? Se ven los conciertos con solo cabezas arriba de 60 o 70, y en México tanto niño y tanto joven y tanto que sale de manera tan entusiasmado. Creo que el público mexicano es talentoso, está ávido de cultura, está abierto, mucho más abierto que en países con mucho más edad histórica, y reconoce la calidad, y en cuanto ve algo de calidad lo llena. Exacto. Y cierto que tenemos en contra la difusión, el sistema, la rentabilidad, la cultura del consumo. No tendremos nunca la difusión, un concierto clásico, ni de lejos, que un concierto donde hay un plan de negocios para recuperar. Sí, cierto, tenemos muchos retos, hay muchas cosas que hay que trabajar, pero tenemos lo principal, que es la gente. Excelente. Entonces no va a morir todo esto nunca, y creo que en cuanto haya más artistas, más todo esto, y más empresarios, logísticos, productores, hay un nicho increíble de mercado que mucha gente no ha visto para esto ahorita. Esto está en vías de progreso y de crecimiento. Yo tengo muchísima fe y estoy de ese lado totalmente. Pues vámonos a un pequeño corte y regresamos en unos momentos. Amigos, aquí seguimos con Miguel del Real. Y pues platícanos un poco más, algunas entrevistas que hayas tenido aquí en México. ¿Tú cómo ves el apoyo que le da lo que es los medios televisivos a la cultura? Mira, volvemos a recordar la estructura, digamos, privada del lucro, es decir, la cultura y la famosa polémica si la cultura debe ser subsidiada por el gobierno o debe ser por la iniciativa privada y recuperar la inversión como si fuera un plan de negocios. Esa discusión existe y siempre existirá. Lo cierto es que todo ha apuntado en el mundo siempre a indicar que la cultura no es comercial, es decir, no es su eje. La recuperación de boletos nunca se ha dado ese caso. Entonces hay toda una ausencia de industria, y hay toda una industria para lo comercial y toda una ausencia, digamos, de industria cultural para lo que no se mueve de esa manera. Entonces hay que reflexionar entonces para qué sirve la cultura y por qué deberíamos de mantenerla. Y la discusión es bastante superior en cuanto a los bienes que produce, es decir, produce identidad, produce ejemplos virtuosos para una sociedad. Claro. No puedes no salir de ver una novena de Beethoven y decir y asombrarte de que esto lo haya hecho un ser humano como tú. Al menos en mi opinión, quiere decir que alguien como tú, si conocemos la historia de Beethoven, incluso con muchos menos medios
de lo que la media marcaría. Te demuestra la excepcionalidad de la naturaleza humana, pero te lo demuestran las grandes novelas, las grandes pinturas, etcétera, las grandes obras de arte. Creo que esa es la obra de arte. O sea, el ejemplo social que te da y que te recuerda todo el tiempo. Y un gobierno que apoya esos ejemplos virtuosos le está diciendo a su pueblo: tú puedes hacer lo que sea que seas, taxista, ingeniero civil, diseñador industrial, decorador, o sea, a ese nivel. O sea, tú puedes aspirar a hacerlo a ese nivel, con esa espiritualidad, con esa vocación, y no solo vas a construir una gran vida personal, sino vas a construir un gran país. La pregunta es: ¿cuántos gobernantes piensan así, lo ven así o incluso lo ven conveniente? Porque lo vemos en otros países o en otras ciudades donde el arte es como una alternativa de terapia para drogadicción, para diferentes adicciones, para gente que está en situación de calle, para gente que a lo mejor tiene el camino perdido. Y a través de las artes hay países que encaminan a esa gente y que descubren grandes talentos. Entonces, ¿tú cómo ves esa parte social del arte, de la música? Sí, que hay en muchos países que, como tú dices, a lo mejor aquí no lo tenemos desarrollado a ese nivel o al nivel que debería de estar. Mira, cada vez me convenzo más de la función social que tiene el arte, de los beneficios sociales que tiene el arte. Como la educación es una discusión muy similar. Lo que pasa es que sucede que el arte es un ejemplo y es un vehículo educativo inevitablemente también, así como ese ejemplo virtuoso que se puede dar también un niño al ver un gran deportista. Es decir, claro, también. ¿qué es ejemplo? Es ejemplo de valores como disciplina, como constancia, como que no puedes llegar a eso por medio de los vicios, no puedes difícilmente alcanzar esos, digamos, esos ideales y al mismo tiempo estar completamente corrupto de ciertas maneras. Claro. Entonces, efectivamente, el arte aleja. Cuando se descubre ese alimento, no tiene que buscar, no se tiene que encontrar las otras opciones más inmediatas, como la delincuencia, como la drogadicción, como ciertos vicios. Se dejan de lado porque uno ya ha encontrado eso, ya ha encontrado, así sea la guitarra popular en las tardes, ya no es precisamente salir a robar. O así sea el piano clásico, o así sea la pintura. Y al descubrir que esto necesita de un hábito, necesita de una disciplina, que la práctica, el error, la prueba y el error por repetición, somos animales de hábito, y el arte te lo recuerda todo el tiempo, de práctica, requiere que vengas con lucidez de nuevo, que vengas con un objetivo, y esa escalera, porque tú vas mejorando, a lo mejor en escribir poesía, o a lo mejor en hacer ciencia, o a lo mejor en lo que sea que te dediques, vas mejorando, te va enriqueciendo, te vas como humano, y cuando tú descubres esa gratificación espiritual, ya no la dejas. Claro, como dices, la disciplina en la música, en el arte o en el deporte. Sí, que no te permite, dices, si quieres ser futbolista de alto rendimiento, pues no puedes fumar porque no vas a dar el mismo resultado. Si quieres ser un músico de alto rendimiento o de alto espectro, pues también necesitas entrega, necesitas esa práctica. Claro. Y como dices, como dirían las mamás, no te da tiempo de malos pensamientos, ¿no? Ajá. Sí. Entonces yo creo que es algo que hay que trabajar. ¿Tú cómo lo ves en México, esa parte, ese apoyo a direccionar a nuestros jóvenes a ese punto? Hablamos de nuevo de digamos, ya estamos en una especie de discusión de políticas públicas culturales muy buena, en el sentido de cómo lo ven la gente que tiene digamos que apoyar o sustentar, crear los programas culturales en una sociedad, para qué y por qué les sirven. Efectivamente creo que en cualquier... Hay iniciativas, debo decirlo, hay algunas iniciativas de gobierno, hay algunas políticas interesantes, hay algunas cosas que se fundaron y luego se interrumpieron, que intermitentemente, hay que recordar que estamos en el país de la no continuidad. Exacto. Y eso es uno de los principales enemigos que tenemos. Hay flashes, ¿no? Y hay gente muy talentosa y hay
por allá hay Vasconcelos una vez, y luego por acá hay este artista de un tipo, y luego ya no. Entonces, el reto es aún más difícil que la discusión teórica, es la construcción de un sistema. Hay las orquestas juveniles, por ejemplo, infantiles y juveniles, ese sistema de orquestas que hay que decir que en México se gestó también en México, es una gran iniciativa. Es decir, efectivamente, la gente que está tomando un instrumento musical automáticamente se está alejando ya de la violencia, se está alejando de otro tipo de... Hay por supuesto un programa federal y hay un programa ya privado, y que yo creo que hay que efectivamente salvar lo que ya se ha construido y acentuar muchos más de estos programas, llevarlos, porque no sé cuál es el porcentaje real, pero quizás no estemos llegando ni al 5% atendiendo a la población. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un reto todavía enorme, pero sí quiere decir que hay gérmenes, hay semillas, y que están dando frutos comprobados y veloces donde se pone, ¿no? Porque tú has sido también emprendedor en esto, ¿no? Has generado orquestas o has generado grupos que... Bueno, la experiencia en la Secretaría de Cultura de la ciudad de Morelia, esta misión que digo, llega de alguna manera, yo no lo, digamos, no estudié pensando en alguna manera en convertirme en un funcionario público, pero conocía un poquito la ciudad y conocí un poco la vocación de esa ciudad, que era la música. Entonces se dio de manera automática. Y cuando había que reflexionar sobre esto, sí fundamos algunos festivales. Okay. Se fundan, pero mi pensamiento fue, ya había grandes festivales en la ciudad, como el de cine, el de música, claro, etcétera, internacional. pero yo creo que había que apoyar a una nueva generación, sobre todo cuando los presupuestos no son magnánimos. Había que con mucho ingenio apoyar a la nueva generación que está teniendo nuevas ideas sobre nuevos festivales. Sí, totalmente. Sea de ópera, o sea había uno nuevo de trompeta, había uno nuevo de flamenco, etcétera. Yo creo que hay que apoyarlos de donde estemos, porque hay una nueva generación. Los anteriores instituciones ya fueron fundadas por una generación anterior, y creo que hay que seguir diversificando todo esto. Perfecto. ¿Y qué tanto te has exigido tú? ¿Y de qué tantas cosas te has privado para llegar ahorita al nivel en el que estás? Bueno, exigido es cuando lo piensas así, dices, llevo desde la niñez estudiando. Entonces, si lo piensas así, pues llevas toda tu vida estudiando y no le ves final. La gran ventaja es que te apasiona, porque si no me apasionara, yo lo vería como una carga que no quisiera, ¿no? ¿Hay algo que tú no es el caso. ¿Hay algo que tú hayas considerado, esto es un sacrificio? Quizás el viajar, o sea, decir el decir no tienes la vida más clásica del mundo más tranquila, del mundo más sedentario. Ya no hay vidas totalmente, ni profesiones totalmente sedentarias, no las hay. Pero yo creo que sí le tienes que apostar a eso. ¿Qué te ha costado también? Quizás la lucha contra la sociedad, es decir, contra una sociedad sobre todo más joven, te vas a morir de hambre. Claro. Que te digo, no ha pasado hasta el momento. Vas bien. Todo lo contrario, el problema es mantener esa dieta, digo de broma, pero pero sí hay mucha lucha contra el prejuicio social. Cuando eres emprendedor, pero tu función para emprender es primero educar, es decir, la gente es para qué esto sirve, esto no sirve, por qué no haces mejor otro tipo de cosas, donde mi misión no es precisamente la rentabilidad, ¿no? Sí, la sustentabilidad o la sostenibilidad del proyecto, claro. Pero tienes que se transforma en una profesión en la que tienes continuamente que educar. Y por eso estos espacios hay que darle tiempo en la medida de lo posible. Yo últimamente le he dado muy poco tiempo, pero hay que darle espacio a los medios de comunicación, y hay que pedir a los medios de comunicación que creen células independientes
para seguir llevando el mensaje de lo que la cultura tiene que decir, porque para qué hay que entender por qué y para qué sirve esto, porque son semillas de mediano y de muy largo plazo, qué beneficios puede esto tener en la sociedad y cómo podemos llegar. Esos creo que son retos. No Claro. vas contra la gratificación inmediata, no vas contra el ya te aseguré que No. mañana tienes lo puedes tener mañana, Sí. pero no necesariamente es así. Entonces es otro tipo de talacha. Sí, por ejemplo, en esta parte de la música, tú que ya tienes esta gran experiencia, ¿qué pieza, qué sinfónica, qué música es la que más disfrutas ejecutar? O sea, a la hora de que tú vas a dirigir, dices, ahora que me toca dirigir esta pieza, me encanta, la disfruto siempre. Uh-huh. ¿Cuál es la que más te gusta? Wow, hay muchas y de hecho nunca he podido contestar cuál es mi compositor favorito o algo así, pero sí te puedo decir que las grandes obras probadas de la música de la literatura orquestal son siempre una especie y placer es poco, es decir, es una gratificación, es un crecimiento espiritual. Hacer cualquier sinfonía beethoveniana, por ejemplo, es siempre es una transformación. Y yo sé que en 20 años lo va a seguir siendo. O sea, Claro. son ese tipo de certezas y que incluso lo va a hacer más, porque voy a conocer mejor la obra, la voy a conocer más. Pero básicamente estoy diciendo las grandes obras de arte. Aquí no vamos a poder soltar una lista de las grandes obras de arte porque no acabaríamos. Ahí la literatura ya es enorme. Pero te puedo hablar de otro tipo de gratificaciones en la cual yo especialmente creo que le he apostado, que es los estrenos. Okay. Las primeras ejecuciones mundiales de obra nueva. Y esto es totalmente diferente. Aquí sí yo me estoy poniendo la cachucha del científico o del experimentador o del investigador o del arqueólogo, por decirlo de alguna manera, en la que me aviento a programar o me aviento a aceptar dirigir obras que acaban de ser compuestas que no sabes, uno, cómo van a ser recibidas, dos, ni por los músicos ni por el público, no tienes la certeza de su calidad, porque aunque veas el documento, la música en la práctica resulta de otras maneras. Es decir, a Beethoven o a Mozart lo hemos probado y probado y probado ya por un par de siglos y sabemos que siempre funcionan, van a funcionar por la fuerza que tienen, como un gran libro, como ¿no? un gran Picasso, etcétera, volver a ir a un museo, claro, ver esas obras. Pero la música nueva no. Y entonces he hecho quizás cerca de 100 estrenos de compositores de varias partes del mundo, pero con un énfasis muy fuerte en los compositores de México. Al menos yo creo que un 70% son compositores de México. Tengo una buena relación, quizás también por haber estudiado la composición, con los creadores. Y también creo que hay una especie de misión social, porque hago lo que necesariamente no garantiza los aplausos, no garantiza el que la gente no lo conoce. Sí, para empezar, ¿cuánta gente va a algo que no conoce? Cuando el raciocinio comercial es consumir lo que conocemos. ¿Y cuántas veces consumimos lo que no conocemos? Sí, porque así como tú dices, no sé cómo vaya a quedar plasmado, también el público dice, pues no sé si me vaya a gustar o no sé qué tan... Sí, no, de hecho el público, debo reconocerlo, no lo elige. O sea, el compositor y su mamá le eligieron ir al concierto, pero claro, realmente que el público vaya a elegirlo, bueno, una muy poquita comunidad que puedo comparar con quizás un científico, es así como, es decir, un astrónomo que está pendiente de los últimos avances, ahí tiene una pequeña comunidad de seguidores y cuando se va a abrir un foro nuevo y se va a decir que se acaba de descubrir, tiene una pequeña comunidad, pero un gran público, un gran público es más difícil. Entonces, lo programamos estratégicamente en medio de obras que son quizás más accesibles o más conocidas y hacemos ensaladas, hacemos programar especies de menúes, ¿no? De restaurantes, pero sonoros en vez de culinarios, por decirlo de alguna manera. Y entonces te vuelves
tomas la cachucha de un educador, de un divulgador y sabes, pones los pies en la tierra, que no puedes pasarte solo haciendo eso, solo la vez. Entonces, eso es un poco la estrategia de programación. Me ha tocado sí hacer conciertos 100% de música contemporánea con éxito, pero, pero hay que seguir, hay que buscar las formas yo creo que para difundirla. Un experimento que hicimos es, le pedí a varios compositores mexicanos que hacían piezas de un minuto. Ah, mira. Piezas clásicas que no duran más de 60 segundos. Entonces en 23 minutos o escuchabas 23 retratos de 23 mentes totalmente diferentes, como si fuera una especie de exposición de miniaturas pictóricas, y vieras 23 voces de repente y te lo mostraran. Eso lo he hecho desde hace unos 6, 7, 8 años. Y ya pasa en el teatro ahorita, hay obras express de teatro. Claro. Sí. En un mundo... Sí, el teatro en corto. El corto, en un mundo líquido. Yo decía música Twitter, o sea, por decirlo de alguna manera. Mira, interesante concepto. En un mundo líquido, en un mundo movible, en un mundo que no... El arte no tiene por qué convertirse en lo que la sociedad, sino convertir a la sociedad, pero sí puede adaptarse en muchos nichos a los medios de comunicación con mucha dignidad, como la miniatura es un género, claro. El haiku es ¿no? Es una forma. Entonces, creo que, por ejemplo, ese tipo de estrategias, cuando te conviertes también en un divulgador, que un director es necesariamente no nada más es el intérprete, es también un divulgador, tienes que buscarlas, y eso me ha dado orgullo. Te puedo decir que eso me ha dado una satisfacción más personal, el apoyar a ese tipo de creaciones y sentirme un poquito incluso en contra de el músico mismo no está educado profesional, no necesariamente está educado para eso, claro. Sentirme un poquito en contacto con el presente, es decir, no solo con la música del pasado, sino con la música que se está haciendo ahorita, y de esas obras algunas quedarán, algunas claro, se seguirán haciendo, sí. Alguna vez se estrenó el Guapango, ¿no? Alguna vez se estrenó todas. Y que por ponerlo de alguna manera. Y que a lo mejor algunas de estas no les fue tan bien en el estreno. Muchas. Sí, y que ahora va a la gente porque lo quiere escuchar. Ajá. Oye, ¿te ha tocado en en estos experimentos que has hecho o en algún concierto ya muy reconocido, pues te ha tocado las ovaciones, ¿no? De pie. Sí, bastante, sí. Y te ha tocado no fue la respuesta que yo me esperaba, o se nota que no les gustó, o se nota que... No. Fíjate que lo puedo decir sin así, nunca ha pasado eso. O sea, excelente. Nunca ha pasado eso. En diferentes teatros, en diferentes ciudades de México y en diferentes países, creo que cuando está bien hecha, cualquier sea la combinación de sonidos, puede ser incluso sonidos de la calle, tocar, hacer ruidos, claro, que esa es la magia del arte, se puede hacer con cualquier elemento. Más bien es el modo y el nivel con que lo haces. Estoy muy convencido de que el público sabe identificar, y cuando el intérprete realmente interpreta, es decir, consigue transmitir eso, puede ser un poema dadaísta tremendista, pero fue hecho bien, fue hecho en un momento correcto, hasta la persona que nunca lo había vivido lo va a reconocer, y lo ha reconocido, y eso es lo que yo he visto, al menos en mi experiencia con la música. Quizá haya grados de convocatoria, no te voy a negar que si haces música popular, la convocatoria se da de una manera un poquito, a lo mejor, más abierta, para géneros más abiertos que para otro género clásico. Pero eso no es culpa del público, eso es una estrategia de difusión que también debe de acompañar a los organismos artísticos, y el público ha degustado de todo. He visto que la persona que va al Juan Gabriel Sinfónico se ha metido por accidente a la música contemporánea y sale sorprendida pero satisfecha. Excelente. Lo he visto, no en los mismos niveles como en todo. ¿No? Alguien dijo, además la primera vez no tiene por qué ser la misma impresión, esta es música que se tiene que ir repitiendo. Y a veces asimilando, ¿no? Totalmente. Oye, y
Y hablando de ese sentir, de que la música es sentimiento, cuando terminas alguna interpretación y que el público se vuelca en ese aplauso de pie y que dura minutos, ¿qué se siente? ¿Qué se siente estar allá arriba con todo tu equipo, con toda la orquesta? Pues yo creo estupendo, yo creo que quizás todo lo que hablé habla de retos, como de talacha, de sacrificio, pero realmente todo eso pasa a un segundo plano cuando llegas a ese momento. Es decir, cuando estás haciendo la música, cuando estás sabiendo que esto necesitaba de un esfuerzo especial, estás corriendo el maratón, pero en el fondo sabes que para esto había que prepararse y que estás desarrollando una labor que poca gente puede desarrollar porque requería de ciertos años de estudio, requería de esa... Claro. Primero viene esa conciencia y luego esa satisfacción, pero cuando ves que conectaste con la gente, tienes razón, si la sala está vacía no tendría caso. Si la sala, si lo hicieras mal y la gente abucheara o se enojara, pues no tendría ningún caso, sería duro. Pero cuando ves que la gente está entusiasta, yo todavía me sorprendo, me sigo sorprendiendo. Que después de una sinfonía de Brahms de 50 minutos, en lugares y municipios donde la gente nunca había escuchado una orquesta, la gente se pare a aplaudir. Lo acabo de vivir. Es decir, se pare a aplaudir y lo reciba con alegría y diga qué bueno y te agradezca. Y por supuesto otras... Pero eso me sigue sorprendiendo. Esa es la recepción. Entonces todo eso se convierte en una gratificación. Y sí, cierto, te toca algo personal. Por supuesto, dices, bueno, Chopin es Chopin y Beethoven es Beethoven y Mozart es Mozart. Y yo no soy ellos. Yo solo fui un medio para recrear. Fui una especie de ingeniero civil que recreó los planos de un gran arquitecto, ¿no? Pero un gran arquitecto, y volvió a funcionar. Pero qué bueno que a lo mejor estuve a la altura, ¿no? O sea, qué bueno que a lo mejor hice un trabajo a la altura. Y qué bueno que es bien curioso cuando dije la misma obra en Alemania, en Portugal, en México, y produce el mismo efecto. Claro. Es decir, la gente siente igual y te das cuenta de la universalidad de la música como lenguaje, de no palabras, y produce el mismo efecto y produce la misma gloria y produce la misma gratificación. Y la gente se va a cenar como feliz, se va inspirada durante 2-3 días. Cuando el concierto fue fabuloso, en serio, el sabor dura 2-3 días. Sí, es como... Y te lo dice la gente. Que la sabiduría popular lo dice, ¿no? La música no tiene fronteras. No tiene fronteras, siendo el lenguaje, junto con las matemáticas, pues el lenguaje más universal. No necesita traducción. El sonido no significa nada en sí mismo. Por supuesto, es muy subjetivo. Pero tiene ese poder de unificarnos a todos. O sea, de borrar las fronteras, los nacionalismos, y recordarnos cuán similar somos nosotros al turco y al chino y al australiano ante la misma obra de arte. Eso es uno de los poderes más grandes que tiene el arte de ese nivel. Sí. Luego, y lo vemos en todos los tipos de música, ¿no? O sea, tú hablas de la música clásica, que a lo mejor la conocemos en todo el mundo, pero si nos vamos a la música local, pues nosotros tenemos el mariachi, que claro, el mariachi lo escuchas en Europa y genera un efecto en la gente, ¿no? Y claro, que a lo mejor es la primera vez que lo escuchan y dicen, esto está diferente, esto está raro. Sí, y cada país tiene su música local, que se va a otra parte y dices, mira, me gusta. Sí, entonces yo creo que esa universalidad de la música, yo creo que debería ser más difundida, la deberíamos de aprovechar más, como decíamos, con la juventud, con la gente, con la sociedad, ¿sí? Y divulgarlo a mayor nivel. Yo recuerdo muchas veces, bueno, no sé si yo era el único niño loco o varios, pero yo veo que de repente ves a un niño que está viendo una sinfonía en la televisión y empieza a dirigir la orquesta. Es maravilloso. Sí, que dices... Así era yo y así somos todos. Sí, que dices, porque yo, la mayoría de los niños que veo imitan delante de, ¿cómo se llama? De la televisión, sí, viendo o en un concierto. Sí, o ves a la gente que en un concierto, como tú dices, que está dirigiendo la orquesta desde su lugar, que a lo mejor no sabe cómo, pero él la está dirigiendo desde su punto de vista.
¿sí? Sí, claro. Entonces, pues yo creo que esos niños, como decíamos, regresar a esa parte de no limitarlos, a lo mejor fomentarles, a lo mejor, yo soy de otra generación y ahora ves a los niños que clases de música, clases de gimnasia, clases de canto, Cierto. clases de todo, Ujú. ¿sí? Porque los papás no los quieren tener en su casa. Mi mamá sí nos quería tener en la casa, entonces, clases de nada. Así es. Sí, entonces dices, me hubiera gustado. Sí, me hubiera gustado tocar algo, me hubiera gustado aprender algo. Entonces como que se nos quedó a deber. Pues yo creo que sí, hay muchas instituciones públicas donde se puede estudiar. Claro. ¿sí? Entonces donde podemos aprender. Y a lo mejor de que hay que fomentar eso a los niños. ¿Tú qué piensas de ese fomentar a los niños desde pequeños? Algo. Es bien importante. Yo le decía, en la familia decía, a ver, las matemáticas, decía mi hermana, las matemáticas son opcionales para los niños. No. La música tampoco debería serlo. Exacto. Pero los griegos lo sabían. No sabían si situar a la música en el trivium o en el quadrivium. ¿Por qué digo debería serlo? Yo, en mi opinión, volver a ese concepto de obligatoriedad en vez de opcionalidad, ¿no? En la música, como las matemáticas. Porque tiene, y los neurólogos lo saben, y los sociólogos lo saben, y los psicólogos lo saben, y los terapeutas lo saben, no nos ha alcanzado el tiempo para ni siquiera explorar por encima todos los poderes que tiene la música. Claro. Y la cultura de ese nivel. Hay que repetirlo. ¿Por qué de ese nivel? Porque tiene un poder singular. No es que quiera yo mantenerme en una pieza de museo, decir que no. Simplemente el arte de ese nivel, la literatura de ese nivel, la poesía de ese nivel genera energías de ese nivel, que no la generan de esa maestría. Entonces, eso tiene un poder sobre el espíritu humano. Así de práctico es, simplemente hablando. Y esa practicidad, esa energía que funciona puede transformar a las personas. Sí, Por supuesto, una Sí, sociedad. sí, sí. Es tan peligroso que puede transformar una sociedad. Totalmente. Pero te puede transformar a ti, te puede transformar a cualquiera. Y te puede transformar a cualquier edad. Entonces, no fuimos precisamente los niños rusos con piano obligatorio a los 2, 3, 4 años de edad. Pero somos los mexicanos ingeniosos. Y por eso hay tantos compositores y cantantes. Ujú. Precisamente porque no hay esa educación del instrumento Claro. temprano, entonces ya cuando eres grande ya es muy tarde. Pero para la voz no es tarde y para la composición no es tarde. Claro. Porque son cosas, digamos, o más intelectuales en el caso de la composición o en el caso de la voz. Necesitabas terminar un desarrollo biológico a cierta edad, etcétera, etcétera. Por eso México es potencia de disciplinas tardías. Totalmente. Bueno, entonces, ¿qué diría yo? Primero, para los adultos, que nunca es tarde. Yo creo que apenas dices que somos de otra generación. Sí, reconozco, yo entiendo perfectamente eso. Somos de esa generación. Y hubiéramos a lo mejor querido tener la información que antes se tenía. Si hubiera habido un YouTube cuando nosotros, olvídate, sabríamos el doble o el triple. Como yo les digo, ustedes tienen, cuando damos clases a los alumnos apenas 10 años menos, tienen que saber el triple o el cuádruple que nosotros. Totalmente. Tienen el deber y eso nos lleva a ver otros fenómenos que incluso he visto que saben menos. Es decir, que tienen mucha información con menos significado y al tener todas las opciones a la mano, incluso no saben discriminar el orden de importancia o de las posibles versiones o de las posibles, como si las fuentes no se pudieran distinguir entre las, etcétera. Pero ese es otro problema. No todo es malo, hay genialidades nuevas, millennials y lo que sea, pero son problemas sociales que también son desventajas. Es decir, nosotros también teníamos las clases también también es una moda mercantil. No quiere decir que esa gente toda sea profesional, no quiere decir que todo el instructor sea el mismo calificado. Ahora es la McDonaldización, claro, de la famosa McDonaldización, llevada de alguna manera. Ahora podríamos hablar quizás de la Facebookización, o sea, pero usados para bien, claro, es una grandísima herramienta, pero también hay muchos riesgos. Entonces yo te diría, ¿cuál es la ventaja de esta edad? Que ahorita puedes empezar a verlo, que apenas yo creo que estamos en la edad de poderlo tomar en serio, o sea, de poderlo comprender, y que tu experiencia y tu bagaje, al contrario del niño, al tener más conciencia te va a dar un mayor disfrute. A mayor conciencia, mayor disfrute. Eso para la edad de ahorita. Segundo,
O sea, no se ha perdido el tiempo. Todo lo que has vivido está ahí y va a aflorar en cuanto vayas de nuevo por primera vez a un concierto, escuchar por primera vez la tal o cual ópera o tal o que sea. Y segundo, a los niños, por supuesto, hay que fomentarlo. Yo tuve un poquito la suerte, había un instrumento musical en la esquina de ahí y luego no había oposición y luego yo pedí otro y luego me compré el otro y luego había libros, pero yo creo que hay que fomentarlo y hacerlo menos opcional yo sí creo que había que hacerlo menos opcional. ¿Por qué? Porque para escuchar la música popular no necesitas un esfuerzo, está en los medios de transporte, está en el radio, en la disco y lo que sea, pero para escuchar música clásica sí necesitas de una manita. Yo recuerdo mi mamá decía, me acuerdo la era del CD, empezaba la era del CD y era ir a comprar, los primeros eran de clásica. Y hay que ponerlos, no importa qué vas a escuchar, muy seguramente con la repetición, así colgando. Con la repetición seguramente se va a generar un gusto, ¿no? Y efectivamente pasaba. Claro. Y la primera vez es sumamente abstracto esa sinfonía, es que como la primera vez, yo les digo a veces de broma, a ver, la primera vez que tomaste cerveza, ¿te gustó? Y el agua mineral. Bueno, pues las mejores cosas en la vida a veces son así. Es decir, los gustos se van desarrollando y también uno tiene oídos de chocolate, no solo dientes de chocolate. Claro. Entonces se van transformando. Hay que direccionarlos, hay que ponerlos, no quizás no obligarlos en el sentido tiránico, pero sí que en la casa haya esas opciones, que haya esos libros y digo, ¿y por qué no lo lees? Le diría a los papás, no tienes por qué ser erudito ni tienes por qué saber nada de Beethoven para poner a Beethoven primero. No tienes que saber nada de Mozart para ir a un concierto aquí a la Nezahualcóyotl, a Bellas Artes, a la Olingyolistli. Además estás en una ciudad con una... Que hay todo. Con una oferta cultural enorme. Y si no estás en la Ciudad de México y no hay tanta oferta, tienes a los medios de comunicación, no hay pretexto. Brinda una educación digital, brinda una educación, o sea, ponlo y te vas a sorprender de la semilla que estás sembrando. El resultado no lo conoces. Quizás uno se convierte en literato, quizás uno simplemente es un ingeniero que disfruta la poesía, claro, pero lo hace ser mejor ingeniero. Pero la clave está, por supuesto, en la educación y el arte, que es un fenómeno todavía superior a la educación misma, no es aprender a leer, es aprender a usar las palabras en el sentido más virtuoso que se pueda. Claro. Siempre te va a dar un nivel de desarrollo que va a influir en toda tu vida. Excelente. Mencionabas a Mozart, a Beethoven. ¿Tú buscas llegar a ese nivel? ¿O qué buscas? ¿A dónde quieres llegar con tu música? Bueno, sí, efectivamente buscas hacer muy dignamente una sinfonía cuando la recreas. Como te decía, eres el arquitecto, eres un ingeniero que va a la obra negra. Claro. Y tomas ese gran plano que es un ideal del arquitecto y bueno, con lo que tienes, las circunstancias que tienes, los trabajadores que llegaron ese día, el material que sí llegó, el que no llegó, la calidad, el precio, con el mundo, desde el mundo práctico empiezas a construirlo, esa gran obra, ¿no? Y yo creo que te vas volviendo profesional en la medida en que, como todas nuestras profesiones, ¿no? Claro. Vas conociendo la vida práctica y vas alcanzando el ideal al que vas yendo. Si eres comunicólogo, seguramente tienes que saber de tecnología, tienes que saber de medios, tienes que saber de marketing, tienes que saber de temas, tienes que saber de segmentación, y entre más conozcas tu sociedad, tus medios, incluso tu identidad, tú que puedes informar, tú que puedes hacer mejor, cómo te puedes desmarcar, cómo te puedes diferenciar, qué puedes hacer, vas alcanzando un lugar y una misión en la que idealmente vas a aportar algo. Porque yo no quisiera hacer la copia de que no aporta de nada. Pero entonces eso quiero hacer con una sinfonía de Beethoven, de Mozart. Quiero tener los estudios necesarios, quiero tener la técnica, la compleja técnica de la dirección de orquesta, que entre más fácil en realidad es simplemente, más fácil se ve, da gusto, pero quiere decir claro, que es mejor. Está fluyendo, es decir, fluye, como la buena técnica de un corredor o de un nadador. Claro. Parece que no hace nada. Sí, parece que es nada más. Michael Phelps parece que nada más se pasea por la alberca. Exactamente. Bolts, Exactamente. Parece que va caminando. Vuela, sí. Vuelan ahí en el agua. Eso es muy bueno. Cuando el niño se pone, eso es genial, porque el niño dice, ay, eso lo hace cualquiera. Sí, totalmente. Y yo también lo pensé así. Y eso es, pero vas dominando la técnica y vas, esos pies en la tierra hacen un artista. O sea, qué paradoja, ¿no? Pensar que un artista es el lunático. No,
Un artista es el que pone los pies en la tierra con técnica, con trabajo, con estudio y por supuesto la medida del talento quizás a ti no te tocó decidirla, ¿no? O sea, la creación puso un Mozart con un talento claro, extraordinario, marciano, ¿no? Y puso muchos obreros de la música y por ahí estamos nosotros tratando pero sí queremos ser de alguna manera unos dignos representantes de ellos y repetirlos y podemos hacerlo. Te puedo decir que ahorita la Mozart estaría contento con las ejecuciones que se hacen, pues bueno, ha subido mucho el nivel. Sí, sí, claro. De sus tiempos ahora la gente ha tenido que especializarse mucho. Como ha subido los récords, ¿no? Sí, los récords olímpicos. Olímpicos. Así ha pasado en la música. Claro. Y en el arte. Y entonces ahí evoluciona. Por supuesto que hay generaciones que sabemos, en términos absolutos sabemos más que generaciones pasadas en los términos de información. No quiere decir que seamos mejores artistas. No. O que tengamos voces mejores o lo que sea, pero tenemos mayores cantidades de información. Entonces, a veces sí, a veces no, pero tenemos a la mano eso. Entonces, la pregunta es cómo voy a hacer yo como artista, como intérprete, para encontrar lo mejor que yo pueda brindar eso. Sí quiero hacerlo de manera más digna y a lo mejor hacer otras cositas que me gusta hacer, que escribir, componer, arreglar, difundir un poquito, a lo mejor hacer un poco de divulgación cultural. No todo artista quiere hacer la divulgación cultural, puede hacer la divulgación cultural o puede traducir su pensamiento al pensamiento práctico, ¿no? Entonces, se siente ser incomprendido, y ya le tocará a alguien hacer la traducción y ya le tocará a alguien hacer la comprensión de un Joyce ¿no? Sí, por ejemplo, en esta carrera que tienes tan larga y tan fructífera, ¿qué te falta? ¿Qué te hace falta? ¿Qué pendiente tienes todavía que dices, híjole? O sea, pero vámonos por prioridades. O sea, ¿cuál es en los pendientes? A ver, los 3 primeros prioridades o la prioridad número 1 de los pendientes que tienes. Es que en realidad es aprender. O sea, ¿qué pendiente tengo? Tengo que aprender muchísimo. Es como si estuvieras en medio de una biblioteca y ves millones no sé, imagínate. Si te vas a la biblioteca Vasconcelos, dices, pues, ¿cuándo me voy a leer esto? Ajá, por eso, pero tú sabes que has leído 80 libros, pero quieres leer todo eso. Entonces, ¿cuál es tu primer pendiente? Pues yo creo que mirar y decir, a ver, ¿cuánto tengo de vida y cuánto voy a realmente a poder aprender todo esto y qué voy a hacer y en qué sentido los voy a utilizar? ¿Me voy a especializar? ¿No me voy a especializar? Yo creo que el pendiente es aprender y también el pendiente es seguir creciendo porque la técnica se va mejorando, es decir, el oído también va mejorando y yo hago ahora con menos movimientos de los que hacía hace 10 o 15 años. Veo mis videos y no es que no me gusten, unos sí no me gustan, pero es evolución. Unos de plano no me gustan, pero ya hubo una edad en la que ya decía, bueno, eso ya me gusta, digo, qué ridículo porque hice eso, pero no era necesario, con mucho menos esfuerzo podía ser mejor. Es más, a lo mejor es más deslumbrante, pero no era necesario. Okay. A lo mejor era más flash, pero no era necesario. Ahorita me interesa hacerlo, digo, te das cuenta, puedes aprender obras con más rapidez, conciertos de emergencia, mucho más programas en un año dirigirlos, es como correr más carreras, estar viajando y aprender a hacerlo con ayuda de esa técnica que evoluciona. Entonces, pendientes, aprender, seguir, primero no dejarte caer, seguir cosechando. Yo creo que yo tengo mucho que leer, pero también de otras áreas. Tengo idiomas que aprender, tengo técnicas instrumentales que profundizar, un poquito más sobre u otro instrumento, ciertos repertorios que ver, y al mismo tiempo está la vida práctica, ¿no? Dices, ojalá y la vida práctica me dé la oportunidad de poder dirigirlo, porque no es como que chasqueo y aparecen 100 personas, ¿no? con instrumentos, no, también hay un recorrido práctico, social, incluso hasta político, al lado de toda esa materia humana que hace la del director de orquesta, una labor muy compleja. Hay organización detrás de todo eso, y espero que también suficientes factores se alineen como para poder hacer grandes cosas de gran nivel. No me interesa ser
ni el único, ni el primero, ni entrar en comparativos, eso no me interesa en lo absoluto. Simplemente soy feliz haciéndolo eso, trabajando en los varios niveles, desde estudiantes hasta profesionales y muy profesionales, diferentes tipos de gozos, pero esos son los únicos pendientes que tiene, y hay que tener salud para eso. Claro, Sí, 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 sí. hay que cuidarse también. Oye, y pues tú tienes esta carrera que decimos, que hemos mencionado reiteradamente. ¿Por qué? Porque hay que reconocerlo, ¿sí? Pero personas que admires, otro director de orquesta, cantante de ópera, solistas en piano, solistas en violín, o sea, personas que tú digas, es un virtuoso, me encanta verlo, me encanta escucharlo, me encanta Ujú. su arte. Muchos, realmente hay El grandes. top 5 que tú dirías de las diferentes Uy, no, disciplinas. ahorita no me. Hay muchas personas del pasado, Así, sin tiempo. del presente, pero son los grandes nombres, hay nombres consagrados en la dirección de orquesta, en la composición. Eh, no te podría yo, no quisiera dar una especie como de lista, pero por ejemplo nadie va a discutir a un Claudio Abbado, ¿no? A un como podrás tener tus directores favoritos de cine, también podrás tener tus directores Claro. favoritos de orquesta. Y llega un nivel en que técnicamente simplemente no se puede poner en cuestión de competencia, es decir, son estilos. Ujú. Hasta Diferentes puede ser estilos. diferente. Exacto. Son estilos diferentes, pero uno puede ser más afín a ti que, Porque es gusto también, es subjetivo. que a otro director. Y también vas evolucionando. Yo mucho tiempo tuve muy presente la figura de una persona a quien pude conocer, a Pierre Boulez, un director y compositor francés con el que pude pues tomar al principio una clase maestra y luego seguirlo y conocerlo y seguir aprendiendo de él ya un poquito en lo personal. Pero por ejemplo es uno de mis ejemplos porque él conjuntaba el poder de componer, innovar, difundir, escribir, analizar y dirigir las grandes orquestas. El conjunto. Entonces ese gran conjunto me parecía muy atractivo, esa versatilidad del artista en el que se puede involucrar. Leonard Bernstein, por ejemplo, en el que pueden aparecer en televisión para divulgar bien, pero pueden dirigir las grandes obras con la mayor fluidez y incluso de memoria. Es un tema subjetivo, secundario, pero digamos son estilos y podían componer los grandes musicales, ¿no? Sí, sí, Al sí. mismo tiempo que obras clásicas, acercarse al público y sentarse a tocar un instrumento. Son por supuesto situaciones excepcionales, Claro. porque habla de muchos talentos, pero creo que un poquito la dirección de orquesta también es un poquito de mi atracción porque te exige un cóctel de muchas habilidades. No es precisamente la especialización de tocar quizás un instrumento en donde la mayor parte de tus horas de estudio se van hacia, sino hay que ser un poco de ese analista, de ese entrevistador, de ese líder social, de ese un poquito de educador, de ese gestor cultural, de ese un poquito de muchas cosas. Y esto te brinda una posibilidad de crecer como en diferentes vertientes. Quizás es un asunto de temperamento, de personalidad, Claro. pero ha habido figuras así, digamos, en la historia de la música. Últimamente los grandes directores, las grandes obras me llaman mucho más la atención. Por ejemplo, te decía Claudio Abbado, él no era, por ejemplo, un compositor, pero conforme he ido explorando los repertorios que él abordó y cómo los abordó, pues yo quiero también, me gustaría que ya hubieran inventado un chip en el que me insertan todo el repertorio sinfónico y de repente conozco todo el repertorio sinfónico. No va a pasar eso y a lo mejor va en contra de la naturaleza misma del artista, pero el conocimiento ya iba muchas horas de estudio, muchos años de estudio. Entonces admiro a esas personas que han pasado. Quizás yo he dirigido tengo unas 500 partituras, pero hay directores que han pasado por unas 3000 Okay. o por unas 5000. Sí, hay camino por andar. Y entonces sí, y no estoy
dándole mayor importancia a la cantidad que a la calidad, pero sí es una manera como de explicar, ¿no? Que hay un largo camino por andar, que me considero un artista joven. Claro. Un artista en la etapa de desarrollo que apenas quizás esté por comenzar una especie de madurez, como que empiece un periodo hacia el cual vas caminando. No considero que sea maduro, me refiero como que ya se acerca ese periodo en el que ya tienes una forma de trabajar que es tuya y que te funciona a ti, y ya no sigues tanto a los maestros. Los sigues en lo general como ejemplos, pero ya sabes que tú aprendes así, no como él. Ya vas buscando tu forma. Donde tu gestualidad se presta para esto y no para estas otras cosas. Donde prefiero hacer esto y por primera vez ya estoy diciendo que no a muchas otras cosas. En donde te vuelves selectivo, como pasa, ¿no? Yo creo en toda la vida profesional. Digo, yo ya no haces estas cosas, ya no haces esas cosas. Sí. Solo espero hacerlo de manera, digamos, bien, en un nivel internacional, punto. Internacional aquí en México, internacional así sea en un pequeño pueblo de una sierra, pero es internacional, hacerlo bien o con el mismo nivel en un país europeo. Yo creo que es la única condición que te pones. Excelente. Que no bajes tú y lo hagas bien. Y quizás la gente no lo sabe, que esto pudo haber pasado en Alemania. Sí, totalmente. Y pasó en un pueblo mágico durante una gira, durante lo que sea, y fue el mismo concierto. Pero eso a ti no te toca, eso ya le toca a una sociedad, y contribuir un poquito a eso. Y si veo, de repente hacemos conciertos didácticos y hemos pasado un poquito por esa labor, algún curso de divulgación cultural, y si de repente veo que hay gente que se va contagiando de eso, es satisfactorio. Y ya no es por mí, es una especie de misión, digamos, como más social. Excelente. Porque no me estoy promoviendo, ni yo estoy promoviendo a la música, estoy promoviendo a la salud social. Totalmente, excelente, muy bien. Pero bueno, hemos hablado, yo he hablado mucho. Ya para terminar, ¿dónde te puede ver la gente? ¿Tus redes sociales? ¿Página en Facebook? Sí. Veo que me dijiste que tenías tu página en YouTube. Sí, tengo una página en Facebook de Miguel Salmón del Real, es una fanpage. Voy a tratar de hacerle más honor a la página para anunciar lo que vamos haciendo. Y una página de internet donde se anuncian las redes sociales, ¿no? miguelsalmondelreal.com, y donde hay información de curricular, es decir, todo lo que te he dicho, currículum, algo de fotos, algo de una conexión hacia los videos. Y bueno, si alguien lo puede disfrutar, excelente. Y si alguien también puede servir de un poquito como dedícate a esto, un ejemplo, al que a lo mejor tenga una referencia de que en México pues se puede, claro. Se puede hacer, se puede vivir de esto, en contra de muchas ideas que se puedan tener, pues adelante, ¿no? Súper bien. Sí, yo creo que es un excelente ejemplo lo que has hecho, de que se puede hacer lo que te gusta, se puede hacer bien, se puede vivir de eso, y pues es lo más importante, ¿no? Es disfrutar lo que haces, ¿sí? Porque se transmite. Y yo creo que en esto del arte, pues es importante transmitirlo. Claro, sí, y ser honesto con lo que tú quieres hacer o dedicarte, sin tener que saber, como te decía, ¿no? Antes sin tener que saber no tienes por qué saber qué es lo que quieres siempre, no tienes por qué tener la certeza. Eso es como una especie de presión social, especialmente esa edad, a los 18, 19 años, que se supone que tendrías que saber a qué te vas a dedicar toda la música, vida cuando no tiene por qué ser el caso, ¿no? Claro, te digo, hay puedes descubrir a los 45, ¿no? Claro, y hay edades, como dices, a los 18 que pues es para equivocarse. Yo creo que toda la vida. Sí, le digo, toda la vida es para equivocarse. Bueno, hay veces que te lo cuestionan más, pero le digo, hay edades que se permite más, ¿no? Entonces hay que, le digo, eso de pasar 2 o 3 carreras antes de decidir, pues se vale. Se vale, y seguramente deja algo, Claro, totalmente. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista exclusiva que nos diste para Somos Live. Está siendo de los padrinos de este lugar, de esta estación. Es una plataforma con la que buscamos que la gente
tenga una conciencia y tenga una información para que vea que hay varias opciones de lo que es cultura, de lo que es arte, de lo que es entretenimiento, y se acerca a estas plataformas, porque no somos la única, pero buscamos ser una plataforma que trabaje profesionalmente. Claro. Donde difundamos cosas de interés de la gente, y pues te agradecemos el honor que nos hiciste de venir, de darnos tu tiempo y este espacio. Sé que estás nada más unos días aquí en la Ciudad de México, pero te agradecemos mucho. No, al contrario, qué bueno que se haya podido dar, y le felicito porque habla de la emprendeduría, ¿no? Que tanto necesitamos. Claro. De tanta, yo le llamo esa ingenuidad para querer cambiar el mundo, y le llamo, sí la va a cambiar, no que sea mala, pero la gente que dice que no lo vas a lograr, que no lo puedes hacer, digo, permíteme ser ingenuo, decir, eso es lo que tiene un joven contra quizás el que está acabando su vida, y eso hay que hacerlo, sí, porque realmente creo que puedes cambiar quizás a 2 personas, a 3, a veces a 30, a veces a 3,000, con el esfuerzo que sea, ¿no? Entonces, de eso necesitamos mucho, y muchos medios que también estén interesados en eso, que lleguen a más personas y rebote esto. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias, amigos, muchas gracias por ver esta entrevista exclusiva. Y no se pierdan, de 7 a 8 vamos a tener frente al escenario con una gran invitada. Y pues muchas gracias, Vuelo, muchas gracias. Gracias, Jorge. Y nos despedimos. Gracias.